Después de la Primera Guerra Mundial, surgieron en Europa y después en el mundo entero formas de gobierno que no eran democracias en sí, pero que algunos de ellos lo disfrazaron para que así pareciera. A este tipo de gobiernos se les llamaron totalitarios o también dictaduras. ¿Te gustaría saber más? Quédate aquí en Historia para Todos. Después de la Primera Guerra Mundial, el surgimiento de nuevas naciones, la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas en Europa el 30 de diciembre de 1922, la crisis que enfrentaron los países que estuvieron en el conflicto y posteriormente la crisis económica en octubre de 1929 en los Estados Unidos, terminó con los felices años 20 y dio la entrada a los años 30, que dieron como resultado en el mundo un retroceso en los derechos humanos. A estos nuevos modelos de gobierno se les llamó sistemas totalitarios. La característica de estos modelos es que no hay democracia. La democracia, como ya todos sabemos, significa el gobierno del pueblo y para el pueblo, donde se pueden escoger a sus gobernantes de manera directa o indirecta, el cual su poder está dividido en tres: ejecutivo, legislativo y judicial. Por el contrario, la dictadura tiene ciertas características. Número 1. La dictadura es un régimen político en el que una sola persona gobierna con poder total, sin someterse a ningún tipo de limitaciones y con la facultad de promulgar y modificar leyes a su voluntad. Número 2. Se cuenta con un solo partido político, conducido por este mismo hombre, organizado de manera jerárquica y más peso y fuerza al Estado. 3. Un monopolio, es decir, derecho legal concedido por el Estado a un individuo, grupo o empresa para explotar con carácter exclusivo alguna industria o comercio, casi total uso y manejo de armas, como fue en los regímenes totalitarios. Siguiente, número 4. Control de los medios de comunicación, prensa, radio, manifestaciones, etcétera, etcétera, que estuvieran en contra de el Estado sería reprimido, pero solamente les daban permiso si era a favor de él. 5. Control de la economía y rumbo del país. Casos actuales tenemos varios, como Cuba, Corea del Norte o también llamada Norcorea y por supuesto China. Como ya dijimos, después de la Primera Guerra Mundial, surgieron estos sistemas en Europa, como en España, Rusia, Alemania e Italia. En Asia está Japón y posteriormente en China y después en América, pero eso se verán más adelante. Revisaremos cada uno de ellos con sus características principales. En la casilla de arriba puedes darle clic para que puedas ver el video sobre Francisco Franco y cómo llegó a España. Cuando lo hayas terminado de ver, regrésate para acá para que veamos cómo se dio la guerra civil. El caso de España fue muy especial, porque se consideró el ensayo de los estados fascistas y de Alemania, o nazistas también. Experimentaron cómo expandirse antes de iniciar la Segunda Guerra Mundial. España, que había perdido todas sus colonias, la última fue Cuba, llegó al siglo XX. Y bueno, pues esta nación tenía una profunda crisis económica y la mayoría de la población estaba en pobreza, por lo que la violencia se hizo presente y por ende la inestabilidad política. Se considera al general Miguel Primo de Rivera el personaje principal en el proceso de la Revolución Española de 1923. Elaboró un manifiesto en el cual tomaba el poder a través de un golpe de Estado y se constituyó como dictador hasta 1930, tiempo en el que se declaró estado de guerra en toda España a fin de lograr el orden y la tranquilidad pública social. Para ese mismo año, 1930, el general presentó su renuncia y se exilió a París, pero desafortunadamente dejó una sociedad dividida en dos polos, la llamada derecha
integrada por la Iglesia Católica, los terratenientes, industriales y ricos comerciantes que estaban a favor de la monarquía, es decir, de un rey, y los de izquierda, que agrupaban obreros, campesinos, intelectuales, anarquistas y socialistas que estaban a favor de la República. En 1931 se estableció en España la llamada Segunda República. Como presidente fue nombrado Niceto Alcalá Zamora y elaboró una constitución con una ideología liberal, y a esta Carta Magna, limitaba el poder de la Iglesia Católica, de la aristocracia y del ejército. Para 1933 se fundaría un partido político con una organización similar a la fascista o nacionalsocialista, los nazis. El hijo del dictador Miguel Primo de Rivera fundó la Falange Española, la cual proclamaba un fuerte nacionalismo que pretendía rescatar a la España colonizadora del siglo XIX. Para 1936 hubo elecciones y el grupo de pensamiento izquierdista ganó, por lo que fue nombrado Manuel Azaña en sustitución de Alcalá Zamora en el gobierno. Aunque existía un avance en la democracia, la crisis y pobreza seguían afectando muy duramente al país. Además de la división de pensamiento entre derecha e izquierda, la Iglesia seguía influyendo en la población a favor de un monarca, y el ejército se preparaba para actuar, ya que estaba bien financiado por la derecha. Francisco Franco encabezó el golpe de Estado en 1936, inició la lucha que duraría 3 años contra el gobierno republicano. Estos rebeldes se hicieron llamar nacionalistas y casi de manera inmediata aceptaron el apoyo de los nazis y fascistas, quienes utilizaron el territorio español para hacer ensayos de ataques militares que se usarían en la Segunda Guerra Mundial. Claro, en ese momento nadie lo sabía. La población de izquierda era apoyada por la URSS con soldados y armas, no solo integrada por obreros, campesinos e intelectuales, también había anarquistas y socialistas. También fueron apoyados por los países de Francia, Cuba, China, Perú y México. En 1937 y 1939 fueron los enfrentamientos más duros. Los llamados nacionalistas o de derecha se organizaron en un grupo llamado Falange Española Tradicionalista. Al mando estaba Francisco Franco, y para 1939 toman Madrid y los republicanos salieron desterrados. Francisco Franco estableció una dictadura conservadora de 1939 hasta 1975. Declaró neutral a España en la Segunda Guerra Mundial por las pérdidas económicas que dejó la Guerra Civil. España tardó 15 años en estar en recuperación económica. ¿Cómo lo logró? Mediante la violencia y represión. Canceló garantías y libertades como la libertad de expresión e imprenta. En resumen, podemos mencionar que en las elecciones de 1936 la izquierda obtuvo el poder, pero siguieron los enfrentamientos entre izquierdistas y derechistas, como ya lo mencionamos anteriormente, que ocasionaron el fusilamiento de un teniente izquierdista, recibiendo como respuesta el asesinato del líder de la oposición derechista, dando inicio a la Guerra Civil, con el alzamiento militar dirigido por el que ya dijimos, general Francisco Franco, quien con el apoyo de los gobiernos fascistas de Alemania e Italia gana la guerra, nombrándose jefe del Estado español y generalísimo de las fuerzas de tierra, mar y aire. El totalitarismo japonés fue la forma de gobierno que se desarrolló en el país entre los años de 1925 y 1945 bajo el mandato del emperador Hirohito, al término de la Primera Guerra Mundial. Un gobierno totalitario promueve que la ciudadanía adore a su líder y utiliza distintas herramientas para devolver el honor al país, así como justificar cualquier desempeño para lograr que la nación domine el mundo. Así lo hizo Hitler, así lo hizo Stalin, así lo hizo Hirohito junto a sus militares. El totalitarismo ejerce su poder a través de las fuerzas militares en regímenes que generalmente son de terror y por medio de una propaganda política basada en la mentira. En Japón particularmente se promovió durante esos años valores extraídos del budismo, confucianismo e incluso shintoísmo, basado en la adoración de espíritus de la naturaleza, entre otros. Estas tendencias filosóficas, que tanto unieron al pueblo japonés, fue un aspecto que supo aprovechar el régimen totalitario.
Es decir, nosotros no estamos criticando las creencias que existen en Japón, simplemente estamos diciendo que los regímenes totalitarios pues utilizan estas herramientas para su beneficio personal. En el año de 1926 subió al trono el emperador Hirohito, un símbolo supremo de la unidad de la nación, un hombre sagrado y dueño del imperio japonés. A sus 25 años, muy joven, concentró los poderes de jefe de Estado, comandante supremo del ejército y la marina y se autodefinió como una total autoridad para dirigir la guerra. Con Hirohito comenzó un régimen totalitario en Japón. Nacionalismo, patriotismo y expansionismo fueron los valores que logró instaurar en el corazón de los japoneses. Esto no quiere decir que todos lo hayan aceptado totalmente, pero tenían que someterse a este régimen. Y aunque el emperador daba órdenes sobre todo en el territorio, verlo era casi imposible, ya que sus órdenes se ejecutaban a través de un decreto o sistema de jerarquías. Pero a diferencia de otros estados totalitarios como Alemania o Italia, en su momento Hirohito mantuvo el pluralismo en las ideas, claro, siempre y cuando se mantuvieran alineadas en preceptos nacionalistas. Fomentó la educación y la formación patriótica y premió con el honor la carrera militar, y así nacieron los famosos kamikazes, soldados que soñaban con dar su vida en la guerra por su país cuando fuera necesario. Como todo hombre de poder, Hirohito tenía un ministro de guerra. Hideki Toyo fue un sobresaliente militar que inició su ascenso al poder en 1935, gracias a la idea de invadir China para que Japón se apoderara de nuevos recursos naturales. Su carácter desafiante presagiaba la desaparición de la democracia. La idea de invadir China comenzó por la ciudad de Manchuria, el 8 de julio de 1937. Ojo, aquí todavía no empezaba la Segunda Guerra Mundial y ya Japón estaba haciendo intervenciones militares. 4 meses después, las tropas japonesas llegaron a Shanghái y a la ciudad de Naiki, en donde fueron masacradas más de 200.000 personas durante la ocupación. Esta acción le costó a Japón la salida de la Liga de las Naciones por su voluntad propia, pues los países miembros no apoyaron su campaña expansionista. Si bien Japón ganaba territorio, al mismo tiempo perdía frente a los Estados Unidos, es decir, fue castigado por este país por el congelamiento de sus activos. Los Estados Unidos distribuían a Japón petróleo, estaño y otros materiales, y al darse cuenta de lo que estaba haciendo Japón, bueno, pues los norteamericanos decidieron ir cortando cada uno de ellos, y más cuando tocó una colonia francesa. Entonces los Estados Unidos de plano decidieron ya no surtir a Japón mientras mantuviera esta invasión a los países de Asia. Toyo fue subiendo de nivel y se convirtió en el jefe de las fuerzas militares, y se dio inicio así a una época de terror en la que perecieron miles de japoneses quienes, aunque reverenciaban al emperador, no estaban de acuerdo con sus actuaciones o con la toma de sus decisiones. Durante más o menos algo más de 5 años, en Japón se sucedieron desapariciones y crueles torturas bajo las órdenes de Kempeitai, una fuerza paramilitar capaz de las peores atrocidades. Toyo aprendió las criminales acciones amparado en decretos de guerra que copió de Hitler y de Mussolini. Toyo era fiel admirador de los nacionalistas nazis y sus ideas sobre China coincidían sobre el precepto de que una raza superior tiene el derecho de expandir su territorio y usar la mano de obra barata de los países invadidos. A la población china se le consideraba una raza inferior o subhumana. Más de 300.000 chinos fueron masacrados en 3 semanas de ocupación de forma brutal, quemados, enterrados con vida o decapitados por orden de Toyo, conocido por sus amigos como la navaja. Admirado su propio protagonismo, Toyo propuso la expansión en toda Asia. El emperador no solo estuvo de acuerdo, sino que además lo nombró ministro de guerra con plenos poderes. Si ya lo tenía, este ministro de guerra cada vez fue acumulando más y más poder. Con el apoyo de Hirohito,
Este general comenzó la expansión del ejército japonés en el Pacífico. Filipinas, Malasia, Birmania, las Indias Orientales holandesas y Hong Kong fueron ocupados por fuerza nipona, mientras Francia, Inglaterra y Estados Unidos tomaban las decisiones necesarias a estas campañas militares. Las medidas drásticas que implantaban los americanos a los japoneses hicieron que Toyo ideara un plan de invadir la base militar norteamericana de Pearl Harbor, acción que motivó la declaración de una guerra abierta de los norteamericanos al entrar en la Segunda Guerra Mundial. Aquí arriba dejamos un enlace en donde podrás ver cómo se dio este suceso del ataque a la base militar norteamericana. Joseph Stalin no hubiera podido nunca llevar a la práctica un programa económico con tan terribles costes sociales sin mantener un control férreo de la sociedad y el Estado soviético. Desde un principio, su política se basó en la aplicación del terror generalizado contra todos aquellos supuestos enemigos, trotskistas, campesinos, partidarios, cualquier persona socialmente peligrosa que él consideraba fue perseguida de forma sistemática y asesinada. Una característica específica del stalinismo, como así le llama la historia, es la importancia de la represión dentro del propio partido político comunista. El partido se convirtió en un instrumento absolutamente dócil a la voluntad del dictador, mediante una serie de purgas que acabaron con cualquier tipo de oposición al líder soviético. ¿Por qué tuvieron lugar esas oleadas de terror arbitrario sobre el propio partido? Bueno, el poder en la Unión Soviética residía en el Partido Comunista y este partido estaba perfectamente organizado y tenía sus propias jerarquías. Las grandes purgas, también conocidas como los procesos de Moscú, se iniciaron en 1934. Tras el asesinato de Sergei Kirov, jefe del partido en Leningrado, en San Petersburgo, y uno de los hombres de confianza de Stalin, en los años siguientes, una ola de terror barrió a la Unión Soviética. El mundo vio cómo en este espectáculo de una serie de juicios falsos, en la que muchos viejos dirigentes bolcheviques que estuvieron en algún momento a favor del cambio a través de la monarquía a un tipo diferente de gobierno, pues confesaban los peores crímenes contrarrevolucionarios. Tras ser drogados, torturados e intimidados, los miembros de la vieja guardia bolchevique confesaban que llevaban años conspirando contra la revolución, lo cual, no es cierto. Los datos son claros. En 1939, el 70% de los miembros del Comité Central del partido, que en 1934 habían sido purgados, entre los oficiales de las Fuerzas Armadas, el 90% de los generales fueron ejecutados, deportados a campos para asentar su poder. Stalin destruyó una gran parte de la dirección del partido, de la administración civil y del ejército, debilitando de forma importante a la Unión Soviética. Las purgas también se hacían al exterior. La gente que podía salir de la Unión Soviética era perseguida donde estuviera para ser asesinada. Un caso claro fue el de León Trotsky en México en 1940 a manos de un agente. La represión no solo afectó a los miembros del partido, la sociedad soviética en su conjunto también sufrió las duras consecuencias de la dictadura. En el año de 1937 se convirtió en un siniestro símbolo del sistema del terror de Stalin. En la memoria de muchos soviéticos, el 37 sobresalió por la magnitud de la represión. En la purga de ese año y el año siguiente, 1938, más de 1.700.000 personas fueron arrestadas o torturadas por considerarse personas que estaban en contra del sistema. Las acusaciones eran de índole política y el número de personas purgadas de sus cargos superó los 2 millones. Se calcula que más de 700.000 soviéticos fueron ejecutados. Como consecuencia lógica de la concentración de poder en manos de Joseph Stalin, en la Unión Soviética se instituyó un verdadero culto a la personalidad de él. La figura de este mandatario fue sometida a una continua adulación.
una verdadera adoración en todos los estamentos de la sociedad soviética. Los planes quinquenales fueron programas económicos proyectados a 5 años y se centraban en resolver problemas concretos de la nación. El primero, que fue de 1928 a 1932, se centraba en 3 objetivos. El primero, acabar con el capitalismo que existía en ese país. 2, tener su propia industria. Y 3, socializar las tierras para incrementar la producción agrícola. El segundo plan quinquenal de 1933 a 1937 buscaba la total colectivización del campo y a la producción de bienes de consumo. Como en los sistemas totalitarios en Rusia, se requería el máximo rendimiento de la población a favor del Estado. Trataban de pagar bien el trabajo a cada uno de ellos, pero bueno, existía mucho trabajo forzado. Se llegó a tal grado que se tuvo que racionar el alimento a un pan negro y a una taza de vodka al día por persona. En resumen, el socialismo tuvo que pasar por varios obstáculos para lograr consolidarse en la Unión Soviética. Primero, por el descontento social de los dueños de los medios de producción. Entre esos estaba población extranjera europea, la cual, se empezó a extender que, existían diferentes tipos de esclavización en el régimen soviético y por eso es que hacían lo posible por detener el comunismo en ese continente. Número 2, el cambio de propiedad privada a propiedad del Estado ocasionó revueltas internas e intentos de revolución que fueron perfectamente sofocados por la represión que existía mediante la violencia, armas y ejército. Y el tercero, el único partido político que existía en la Unión Soviética llevó a que todos sus miembros se vigilaran unos a otros, con la finalidad de quedar bien con el mandatario principal para ser recompensados o subir de rango en el propio partido. Si el video te gustó, nos encantaría que nos regalaras un like, que nos dejaras alguna aportación en la caja de descripción y que por último te suscribas a nuestro canal. Esto fue Historia para Todos.